Y seguimos compartiendo. Dicen con Diego Cabot, que nos está contando, nos está revelando los secretos de esta trama de corrupción, tal vez la más importante de la Argentina. Diego, una de las preguntas que todos nos hacemos es cómo blanquearon, cómo escondieron o cómo gastaron tanto dinero los involucrados. La pregunta concreta es, ¿no dejaron huellas o los organismos de control en su momento no se ocuparon de seguirlas? No, yo creo que, digamos, por eso es que hay una organización, es lo que apunta un poco Bonadío, ¿no? Hay una organización muy bien orquestada, no eran cuatro pillos haciendo negocios con una obra pública, era todo un esquema que, entre otras cosas, también, digamos, suponía el no control, ¿no? Es imposible que esto no haya dejado, como si vos tenés organismos de control con la capacidad de cruzar datos, de generar intercambios de información y demás que tienen hoy los organismos de control argentinos. Es imposible que esto no hayan quedado huella. Por lo tanto, claramente lo que ves ahí es una complicidad muy aceitada, ¿no?, de los organismos de control. Claramente lo ves. O sea, si vos mañana tenés que comprar un auto que excede una determinada cantidad de plata, tenés que ir a tu contadora que certifique y que presente un certificado que el dinero, cómo lo ganaste, y tenés que presentar todas las declaraciones de cómo lo ganaste cuando superás un determinado valor de un auto. Y esta gente se compraba de todo sin ningún tipo de control. O sea que claramente hubo un sistema, como te diría, orquestado y aceitado para que el control no exista, ¿no? Y en el medio de todo, o en estos años, apareció, por ejemplo, Lázaro Báez, ex empleado bancario, mega empresario kirchnerista, que mantuvo el silencio desde su detención. ¿Vos te imaginabas en esta investigación que exfuncionarios como Uberti o José López sean arrepentidos? Sí, la verdad que sí, que yo pensaba y especulaba que sí, porque la gente es mucho más cobarde de lo que uno cree, ¿no? Y los hombres desesperados tienen conductas impredecibles. O sea, ¿qué voy a hacer yo en un momento de desesperación? Es como cuando te dicen, viste, no, si te vienen a robar, quédate tranquilo, Claro. entregale todo, viste. Sí, está bien, es la teoría. Ahora, cuando te sucede, a veces querés reaccionar o defenderte, lo que fuere, y finalmente... Entonces digo, los hombres desesperados, a punto de perder la libertad o habiendo perdido la libertad, tienen conductas impensadas, ¿no? Y no te olvides que también hay mucho de abandono en muchas de esas personas que estuvieron implicados realmente y que hicieron un trabajo, por así decirlo, como dice el famoso Oliver Berbisky, para la corona, y que hay un momento donde son arrojados a la nada, digamos, y juntan rencores, juntan temor, juntan bronca, y las fidelidades se terminan por romper, ¿no? ¿Por qué un tipo que no tiene ninguna ya relación con la expresidenta, porque ella se encargó de romper la relación con todos los que la podían complicar, ¿no? Los abandonó a su suerte. Algunos de ellos tienen hasta defensor oficial porque no confían en que los abogados no están pagos también por otra parte, ¿no? Por una defensa de alguien y que finalmente los están usando a ellos como instrumento. Entonces es una historia de traiciones y una historia donde las fidelidades finalmente se terminan, ¿no? Y cuando la libertad está en juego, es lo que te digo, las conductas son muy distintas, ¿no? Mientras la libertad no esté, digamos, sometida a ningún escrutinio o no la puedas perder, nada. Por ahí todo se mantiene en sus dichos, pero cuando lo que te resta o lo que te queda son varios años preso, esas fidelidades se rompen. Hablemos de Cristina Fernández, que tiene a gran parte de su ex gabinete, a ministros, secretarios, hasta su vicepresidente, detenidos o procesados en diversas causas. ¿Se puede justificar con el desconocimiento absoluto todo lo que ocurría sobre las denuncias en su contra o alrededor? ¿Qué te parece? Yo creo que no, digamos, y a ella le va a ser muy difícil probar de que no sabía nada, porque además no te olvides que ella tuvo del manejo del Estado como presidenta desde 2007, ¿no?, a 2015, por lo tanto tuvo las herramientas todas a disposición para hacer los cambios que requiera ante un determinado hecho o causa o sospecha o lo que fuere, ¿no? Y sin embargo no lo hizo. Entonces ahí hay una responsabilidad, te diría, como funcionaria, que podría haber hecho cosas si no las hizo, si querés, ¿no? Pero de cualquier manera yo creo que es imposible, como te digo, o sea, no es que había cuatro pillos, o sea, si querés podés ir al caso Chicone, ¿no?, donde ella puede decir, no, eran cuatro pillos amigos del vicepresidente, al que yo puse, entre otras cosas, porque ella lo eligió, hubo una sola electora del vicepresidente, y yo no sabía nada. Si querés, lo podés exponer ahí. Ahora, todo un esquema de obra pública que duró muchísimos años, que digamos que tomó como suyo el dinero del Estado, ¿no?,
dispuso de los gastos presupuestarios, dispuso de todo y generó a su vez una enorme red de complicidades en los organismos de control. Básicamente no la podés, es muy difícil que te excuses. Y si te excusaras, igual tenés responsabilidades como presidente, básicamente por no haber hecho lo que tenías que hacer, ¿no? Tenés responsabilidades en cuanto a que sucedió eso, que está probado, mientras vos mirabas para otro lado, ¿no? Claro. Te pregunto ahora por dos personajes no tan conocidos para el público en general. Daniel Muñoz, exsecretario de Kirchner. Juan Manuel Campillo, detenido en Rosario, que fue ministro de Hacienda de Santa Cruz. ¿Qué rol tenía cada uno o cómo aparecen en los cuadernos de Centeno? ¿Qué contás vos? Bueno, Muñoz era el secretario privado de Néstor y era el recolector de toda esa plata, ¿no? O sea, gran parte del dinero iba a parar a manos de él. Era como una suerte de acopio que él hacía de aquellos recorridos. Algunos se los daban en mano a Kirchner y otros se los daban a Muñoz. Muñoz incluso está en varios testimonios. De hecho, el más importante es el del ex piloto presidencial, Velázquez, que era un piloto que pusieron los Kirchner para volar sus aviones, para que no haya fuerza de seguridad ni fuerzas armadas en sus aviones cuando ellos se trasladaban, que cuenta que iba a Santa Cruz con bolsos llenos a la madrugada. Él hacía vuelos, dice, con un pasajero que era Muñoz, y volvía con los bolsos vacíos, ¿no? Dice, nunca supe qué llevó, pero iba con los bolsos llenos y volvía con los bolsos vacíos. Eso lo dice Velázquez, el piloto presidencial, el ex piloto presidencial. Entonces, digamos, tenía un rol central en la recolección. Campillo es un personaje no tan conocido en Buenos Aires, o sí a partir de un casamiento que él tuvo con su pareja, que era un modisto muy conocido y que finalmente murió. Y era uno de los hacedores de toda la estructura de Kirchner en los primeros años en Santa Cruz, ¿no? Y tuvo mucho que ver con aquellos millones que le pagaron a los Kirchner, en realidad a Santa Cruz, por la famosa juicio de las regalías en los 90 y que terminaron en un camino que nunca se supo muy bien por dónde fue. Y él fue todo el que armó toda esa estructura. Según lo que cuentan, él lavó alrededor de, digamos, las pistas que siguen en la causa, lavó alrededor de 50 millones de dólares para los Kirchner en diferentes momentos, ¿no? Era un hombre con mucho conocimiento de la cuestión financiera. De hecho, fue el ministro de Hacienda en una época y era un hombre de confianza de Kirchner. Sabrás vos mucho mejor que nosotros que desde que arrancó esta investigación o la del Lavallato, muchos se ilusionaron con un verdadero manipulite argentino. ¿Crees que está ocurriendo eso? Bueno, a ver, yo creo que hay digamos, la voluptuosidad de la causa en los primeros tiempos generó, digamos, un efecto reflejo en cantidades de actividades, ¿no? O sea, me parece que claramente la obra pública argentina está sometida a un juicio como nunca en la historia hubo, ¿no? O sea, tenés a las grandes constructoras con sus CEOs o con sus número uno detenidos y muchas veces ya con esos históricos, digamos, animadores del mundo de la obra pública ya habiéndose corrido del management de la compañía, ¿no? Muy sospechadas, con muchos problemas en los bancos para conseguir financiamiento. O sea, muy complicado el mundo de la obra pública. Entonces, me parece que algo de eso está sucediendo o ha sucedido y que esto sí tendría que generar realmente un cambio en el manejo de, si querés, del Estado con sus proveedores. Me parece que está ocurriendo algo de eso, ¿no? Y que claramente a partir de esto, tanto los empresarios como los funcionarios se van a cuidar mucho a la hora de hacer sus negocios o negociados, porque bueno, a algunos de ellos terminaron en la cárcel, ¿no? Y eso es un efecto reflejo muy, muy fuerte, muy fuerte. Vuelvo al principio y te pregunto por el comienzo de la investigación y todo el tiempo que te llevó desde que empezaste hasta que salió a la luz. ¿Temiste por tu vida, por alguna consecuencia, por tu trabajo? Sí, muchísimas veces, obviamente, muchísimas veces porque primero al inicio, porque me decían, bueno, a ver, en la Argentina por silencio todavía se mata, por venganza todavía no tanto en este tipo de delitos, pero por silencio sí, ¿no? El caso más cercano, si querés, es el de fiscal Nisman, que teóricamente se suicidó al día después de denunciar a la expresidenta y hoy, años después, se probó, o ya está prácticamente probado, que es un homicidio y que se lo quiso hacer pasar por suicidio, ¿no? Con lo que eso significa. Entonces, claramente que había temores y demás.
Finalmente la mejor de las protecciones fue hacer todo en secreto en mucho tiempo, pero cuando la cosa sale también, porque vos no te olvides que te generás enemigos a los que no les conoces la cara, muchísimos. Entonces, bueno, los cuidados, las formas, las maneras en las que te parás frente a los temas tienen que ser muy distintas y en algún punto también muy pensadas, ¿no? Para no generar incluso mayores consecuencias. Pero siempre tuve temores e incluso también hubo un momento donde había gran parte de la opinión pública esperando que tropezaras para que te caigas al piso y ahí poder golpearte más. Entonces, bueno, todo eso te genera una enorme presión, ¿no? Porque yo tomé una cantidad de decisiones, pero gente cercanas a mí no, y yo las arrastré, digamos, ¿no? a un determinado lugar. Entonces, tenés responsabilidades y presiones todo el tiempo, sin duda, y temores, sin duda también. Sí. Y haciendo foco en el oficio, ¿vos cómo convivís con la grieta y con las críticas de uno u otro lado o de uno u otro sector según lo que escribís? Bueno, esas son conductas esperables, ¿no? En una sociedad que tiene una decodificación de las cosas muy particular, son conductas esperables, entonces no me sorprende demasiado. No te digo que no me afecta porque las agresiones personales y demás siempre terminan por llegarte, ¿no? O sea, es muy difícil repelerlas a todas. Pero son relativamente conductas esperables. Yo no esperaba otra cosa. Yo no soy un evangelizador de ambos lugares de la grieta. Yo soy un periodista, hago mi trabajo y al que le gusta bien y bueno, lamentablemente al que no le gusta yo no lo voy a andar tratando de convencer. No soy un político tratando de ganar votos. Entonces mi trabajo es otro, ¿no? Es contar hechos y yo creo que traté de ceñirme lo más posible a los hechos y sacar toda la ideología y creo que justamente por eso, por los hechos que están contados, las consecuencias están en ambos lados de la grieta, ¿no? No es un caso que interpela a unos, sino que está en ambos lados de la grieta. Entonces me parece que la consecución de la causa ha dejado claro, digamos, que yo no quería hacer una cosa para un lado y para regodeo del otro, simplemente yo quería contar una historia, digamos, basada en hechos que sucedieron, que hoy por hoy prácticamente nadie los ha controvertido, ni siquiera la expresidenta, porque los hechos no están controvertidos, ella lo que dice es que no sabía nada, ¿no? Pero que no dice que no existió lo que existió. Entonces, como te digo, son conductas esperables, yo sabía que esto iba a suceder y bueno, convivo como convivimos todos los que tenemos un lugar público donde mantenemos siempre un lugar para la crítica y hay que saber convivir con ella. El agravio es más difícil porque en algún punto es anónimo y ese tipo de cosas, o las amenazas, todo eso es más difícil convivir así sin que te afecten, pero bueno, es parte, viene con el combo. Diego Cabot es el periodista que realizó la investigación más importante sobre corrupción de la historia argentina. Son los cuadernos, Diego, lo vamos a seguir con tu libro que cuenta todos los secretos. Te agradecemos y te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Bueno, un saludo para Diego Cabot, entonces, en esta edición de Dicen que Dicen. Y nosotros tenemos una sugerencia, o recibimos las sugerencias a dqdfibertel.com.ar. Bueno, fueron todos muy pero muy amables en esto que es uno de los últimos programas de Dicen que Dicen, hoy con Diego Cabot. Gracias y será hasta la próxima. Auspiciaron este programa Grupo Asegurador La Segunda. Municipalidad de Rosario. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Sport 78, Rosarino por deporte. Un banco diferente. Banco Hipotecario.